¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Nuevamente continuando con el seguimiento de las clases. En esta oportunidad vamos a desarrollar la década del 90, lo que llega a ser el primer gobierno de Alberto Fujimori desde 1990 al año 1995, posteriormente el año 1995 al año 2000. Ya te había mencionado anteriormente que Alberto Fujimori viene a ser el resultado de la crisis de los partidos políticos, sobre todo del segundo gobierno de Belaúnde, que Belaúnde nos deja una herencia política, la amenaza de Sendero Luminoso. Siguiente punto, hablamos del primer gobierno del señor Alan García, nos deja un tremendo caramelo de apaciguamiento que se denomina la hiperinflación galopante. Siguiente punto viene a ser la división de la izquierda unida, izquierda socialista, y al entrar a la década del 90 en el Perú van a aparecer un conjunto de sujetos políticos o movimientos políticos realmente. Entonces, para 1990 van a haber dos candidatos. Primer candidato, Fredemo, liderado por Mario Vargas Llosa, y por Cambio 90, Alberto Fujimori. Los dos candidatos, tanto Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori, se fueron directamente a la segunda vuelta electoral. Quiere decir que en la segunda vuelta electoral Mario Vargas Llosa plantea la modernización del Estado, y cuando te habla de la modernización del Estado te está mencionando privatizar las empresas del sector público que le pertenecerían directamente al Estado, y con ello se estaría originando 2.400 millones de ingresos en dólares, y con ese dinero se puede haber financiado obras, infraestructura en el Perú. Entonces, Alberto Fujimori le responde a Mario Vargas Llosa: doctor Llosa, usted es un continuismo más, es un gobierno gradualista, usted no tiene programa económico de gobierno. En mi gobierno no se va a privatizar ninguna empresa, ni Centromi Perú, ni Hierro Perú, ni Petro Perú. En mi gobierno no habrá Fujichop. Fueron las expresiones políticas en el debate presidencial. Mientras Mario Vargas Llosa sí mencionó que de llegar al poder sí va a haber básicamente un shock, y un shock, muy bien te había mencionado, es la especulación de precios, es inflación. Entonces es de esta manera como el pueblo peruano decide darle un amplio apoyo a Alberto Fujimori, y es Fujimori quien asciende al poder en el año 1990 al año 1995, su primer gobierno. Su asesor político, tú ya muy bien lo conoces, el doctor Vladimiro Montesino Torres, el Doc, el tío de quién, el tío de Kenji, el tío de Keiko, ¿no? Ahora tú ya me comprenderás de dónde heredó Keiko Fujimori los malos métodos de corrupción, tanto del padre como del tío Doc, ¿no? Entonces vamos a hablar directamente acá, mira, ¿qué es lo que va a llegar a suceder a nivel político? A nivel político lo que va a llegar a suceder es que Fujimori dice, realiza lo que vendría a ser el llamado autogolpe de Estado. Ese autogolpe de Estado se llevó a cabo un 5 de abril del año 1992. 5 de abril del año 1992. ¿Qué es lo que pretendía Alberto Fujimori con dar un autogolpe de Estado del año 1992 y cerrar el Congreso peruano? Lo que pretendía Alberto Fujimori, en otras palabras, es tener directamente en sus manos el control político de qué poder, del llamado poder legislativo. El llamado poder legislativo. Pero ¿por qué quería tener el poder legislativo? Para que de esa manera Alberto Fujimori pudiera gobernar y modificar, ¿qué cosa? Se modifica la constitución política. Entonces, en el año de 1993 se aprueba lo que vendría a ser la nueva constitución. La nueva constitución del Perú. Pero para aprobar la nueva constitución del Perú se tendría que haber anulado la constitución de 1979. Quiere decir que para aprobar la nueva constitución se estableció, en otras palabras, el llamado referéndum.
el llamado referéndum político, donde Fujimori pues ya manejaba todo el aparato político, los tres estamentos, los tres poderes del Estado, donde muchos evidenciaron que esta constitución del 93 se llega a aprobar básicamente por la corrupción y las artes del maniateo de los poderes básicos del Estado que manejó por un lado Alberto Fujimori y Vladimiro Montesino Torres. En la Constitución de 1979, en esa Constitución no estaba permitido la reelección de Alberto Fujimori, sino que la reelección se va a contemplar cuando se llegue a aprobar la nueva Constitución de 1993. Otro aspecto que se va a dar básicamente en el gobierno de Alberto Fujimori, dice, se produce lo que vendría a ser la captura, de Abimael Guzmán. Se produce la captura de Abimael Guzmán. Y tú muy bien sabes ya que te había mencionado que Sendero Luminoso ya se estaba formando su pensamiento en el año 1965 y 67. Sendero ya se encontraba derrotado para el año 1989, ¿no? Cuando hablamos de Abimael Guzmán, él viene a ser justamente el líder de Sendero Luminoso. El líder de Sendero Luminoso. En otras palabras, el capturar a Abimael Guzmán llega a ser el triunfo, el seguimiento de la Policía Nacional del Perú, del GEIN, del Grupo Especializado de Investigación Nacional del GEIN, donde estuvo liderado por Miyashiro, Ketin Vidal, Benedicto Jiménez. Después de haber sido capturado Abimael Guzmán, el GEIN queda desarticulado por decisión de Alberto Fujimori. Si bien es cierto, Sendero Luminoso ha sido derrotado militarmente, pero ideológicamente no ha sido derrotado. Sendero, ¿qué cosa viene a ser Sendero en la actualidad? Sendero viene a ser un partido político. No lo digo yo, lo dicen los especialistas, como los sociólogos, los historiadores de nuestro medio. Cuenta con comité y base de lucha, y de base hay una ideología que lo había sembrado justamente el propio Abimael Guzmán, alias el presidente Gonzalo. Muy bien. Entonces tenemos básicamente un logro importante acá, dice. Se captura a Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, como también se logra capturar, dice, a Víctor Polay Campos. Se captura a Víctor Polay Campos. Y Víctor Polay Campos, el líder del movimiento revolucionario Túpac Amaru. Este movimiento revolucionario Túpac Amaru, algunos lo han catalogado como grupo guerrillero. En mi cuestión, y comparto la idea con otros intelectuales, el MRTA viene a ser, en otras palabras, un grupo guerrillero. Un grupo guerrillero que surge en el año 1982. Pero su accionar, el atentado contra la sociedad peruana, se da justamente en el año 1984. En el mismo año en que se produce la captura de Abimael Guzmán, 1992, también se produce la captura de Víctor Polay Campos, líder del MRTA, grupo guerrillero guevarista influenciado por el impacto de la Revolución Cubana. Ahora, ¿qué va a suceder en el plano económico? En el plano económico, el primer ministro de Alberto Fujimori fue Juan Carlos Hurtado Miller. Juan Carlos Hurtado Miller viene a ser justamente el primer ministro de Economía, cuya frase célebre que mencionó él ante los medios de comunicación: que Dios nos ayude. Que Dios, dice, que Dios nos ayude. Entonces, ¿cuáles son las medidas que va a adoptar el primer gobierno de Fujimori con su gabinete a través de Hurtado Miller? La primera medida que va a adoptar es reducción
reducción de la inflación. ¿Por qué va a adoptar reducción de la inflación? Porque es el caramelo que nos dejó el señor Alan García. Alan García, la crisis económica heredada de su gobierno va a influenciar sobre el primer gobierno de Alberto Fujimori. Y acuérdate que Alan García nos dejó sin cero reservas en el Banco Central de Reservas del Perú. Y acuérdate tú que Alan García desacreditó al Perú ante el Fondo Monetario Internacional. Entonces, primer punto, reducción de la inflación. Segundo punto que va a adoptar el ministro Juan Carlos Hurtado Miller es la recuperación de la caja fiscal. ¿Por qué la recuperación de la caja fiscal? Por el pésimo gobierno y la pésima contabilidad y la malversación de los fondos económicos dados en el primer gobierno del señor Alan García Pérez. A eso se le denominó el denominado Fujichoc. ¿Te acuerdas cuando al inicio del video te había mencionado? Fujimori dijo que en mi gobierno no va a haber Fujichoc y Mario Vargas Llosa dijo sí va a haber un shock económico. Bueno, en su gobierno, de lo dicho a la práctica, del dicho al hecho, Fujimori da pues un Fujichoc, elevación de insumos, de precios de primera necesidad. Ante esta incertidumbre es ahí donde Juan Carlos Hurtado Miller dijo, ante un mensaje de la nación, Dios nos ayude. Viendo la incertidumbre que era el año 1991 en la cual renuncia Juan Carlos Hurtado Miller, su segundo ministro de Alberto Fujimori, su segundo ministro de Economía, viene a ser justamente Carlos Boloña Ver. Carlos Boloña Ver, el mismo que es accionista actualmente de la Universidad San Ignacio de Loyola y accionista y dueño de la marca de pastipizzas, Carlos Boloña Ver. Carlos Boloña Ver viene a ser de un pensamiento económico neoliberal. Entonces, Carlos Boloña Ver en realidad es el propulsor de tomar la iniciativa de realizar la modernización del Estado. Se produce con él, dice, la llamada modernización del Estado. En otras palabras, lo que yo te estoy mencionando, que él está a favor de la llamada privatización. Privatización. ¿Te acuerdas tú que dijo Fujimori en el debate que en su gobierno no se va a llegar a privatizar ninguna de las empresas? Muy bien. Esas empresas que se va a llegar a privatizar, se privatizó parte de Petroperú, Centromiperú, Hierro Perú, Banco Amazónico, el Banco Continental, el Banco Popular, la refinería de Las Pampillas, Cementos Lima, Cementos Yura. Entonces, para justificar justamente este proceso de privatización, Boloña Ver se va a refugiar a través del llamado golpe, o denominado golpe de Estado, ¿no? El golpe de Estado en la cual Fujimori cierra el Congreso y convoca a un nuevo proceso electoral. Ahora, pero acuérdate tú que Alan García nos había desacreditado ante el Fondo Monetario Internacional. Entonces, quiere decir que estas medidas económicas de las que va a aplicar Hurtado Miller, Carlos Boloña Ver, a eso se le llama el programa de ajuste estructural dictaminado directamente por el Fondo Monetario Internacional. En otras palabras, Alberto Fujimori fue un defensor del modelo neoliberal y defensor de la política de privatizaciones, y el modelo neoliberal fue la fase más radical que ha habido en el Perú en el contexto de América Latina. Entonces, los logros de Alberto Fujimori, en primera medida, se da la captura de Abimael Guzmán, como la de Víctor Polay Campos,
la reactivación de la economía en el sector macroeconómico, pero sin embargo, como tuvo una buena relación y en el transcurso de su mandato conoció al doc Vladimiro Montesino Torres, estaban ya orquestando lo que iba a ser el segundo periodo, el segundo gobierno de Alberto Fujimori. Entonces, quiere decir que a través de la Constitución del 93 se aprueba ¿qué cosa? Se aprueba que Fujimori tenga derecho a una segunda reelección, a un segundo mandato. Bien, es así como llegamos a su segundo gobierno de Alberto Fujimori, 1995 al año 2000. Entre otras palabras, ¿quiénes fueron los candidatos que van directamente a competir con Alberto Fujimori? Por un lado, tenemos al hermanón. ¿Quién es el hermanón? Ricardo Belmont Cassinelli. Ricardo Belmont Cassinelli. Otro candidato al sillón presidencial para el año 1995, tenemos directamente al señor Alejandro Toledo, ¿no? El cholo que se cree gringo. Y finalmente el otro candidato de fuerza, secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar. Javier Pérez de Cuéllar, ¿no? Javier Pérez de Cuéllar, muy bien. Fujimori, como manejaba básicamente todas las instituciones políticas del Perú, controlaba la RENIEC, controlaba la ONFE, es así como Alberto Fujimori llega a establecer un segundo mandato del año 95 al año 2000. En el panorama internacional, ¿qué es lo que va a llegar a suceder? Nuevamente está el conflicto entre el Ecuador, Perú y el Ecuador, cuando el Ecuador directamente se va a posesionar de la cordillera del Cóndor, ¿no? Se posesiona de la llamada cordillera del Cóndor, ¿no? La llamada cordillera del Cóndor. Pero en el año 1998 se firma todavía recién el tratado. Se firma el tratado con el Ecuador, ¿no? Se firma el tratado, en este caso, con el Ecuador. Ese llamado tratado se denomina el Tratado Itamaraty. El Tratado Itamaraty, ¿no? El llamado Tratado de Itamaraty. En aquel momento, el presidente del Ecuador era Yamil Mahuad y por el lado del Perú, Alberto Fujimori. Hubieron dos tratados que se llevó a cabo, primero el Tratado de Santiago y posteriormente en Brasil se firma el Tratado de Itamaraty, siendo garantes Brasil, Argentina, Estados Unidos, como también Costa Rica. Ahora, ¿qué es lo que va a llegar a suceder en el plano político? En el plano político, en otras palabras, un 16 de diciembre del año 1996 se produce, en otras palabras, la toma de la embajada de Japón. Se produce la toma de la embajada de la llamada embajada de Japón, liderado por Serpa Cartolini, perteneciente al MRTA, al movimiento revolucionario Tupac Amaru. En otras palabras, cuando el MRTA tomó por asalto y secuestro la embajada de Japón, ponía al borde de un hilo a Alberto Fujimori, porque a lo largo de la historia esto no había sucedido a lo largo de la historia y el Perú todavía no tenía experiencia en este tipo de secuestro y más aún cuando secuestraban a instituciones tutelares como la embajada del Japón. Es entonces cuando Alberto Fujimori se prepara la operación
la operación Chavín de Huántar. ¿Qué quiere decir la preparación Chavín de Huántar? Que los efectivos fueron directamente a ser entrenados en Anca y Huaraz, donde está el complejo arquitectónico de la cultura Chavín. Al interior de la parte subterránea, Chavín está formado por laberintos. Entonces, eso fue como un modelo de ensayo para que después de prepararse por 4 meses volvieran a la capital y en la capital puedan entrar por la parte subterránea y dinamitar por la parte subterránea a la embajada y poder liberar a los presos políticos, diplomáticos y al embajador de lo que en ese momento era la embajada del Japón. Nuevamente te repito, el que lideró básicamente este secuestro fue el líder del MRTA, Serpa Cartolini, porque ya Víctor Poley Campos había sido capturado en su primer gobierno de Alberto Fujimori. ¿Qué más va a suceder básicamente en el plano político? En el plano político se evidencia básicamente la corrupción de donaciones. De lo que vendría a ser la ONG, organismo no gubernamental, donde básicamente se detecta que ha habido malversaciones económicas de los fondos provenientes de las ONG y que en este caso el que lideraba las ONG era Víctor Hotway. Víctor Hotway. Y en el plano económico, ¿qué es lo que va a llegar a suceder en el plano económico durante su segundo mandato de Alberto Fujimori? Si bien es cierto, te dije que en su primer gobierno, el primer ministro de Economía fue Hurtado Miller, después Boloña Ver, en su segundo gobierno va a ser Jorge Camet, el ministro de Economía, viene a ser, claramente te dice, Jorge Camet. Y Jorge Camet, antes de ser designado ministro de Economía, fue presidente de la CONFIEP. Fue directamente presidente de la CONFIEP. Fue directamente presidente de la CONFIEP. Entonces, quiere decir que Jorge Camet va a continuar lo que Boloña Ver había iniciado en el primer gobierno de Fujimori. ¿Qué cosa? Entonces, Jorge Camet lo que va a continuar es el continuismo de las privatizaciones. Se va a seguir privatizando, se sigue privatizando. Se sigue privatizando empresas del sector público. Pero a ello también el modelo económico, el PAE, ejecutado por el Fondo Monetario Internacional, programa de ajuste estructural, empieza a tambalear. ¿Por qué empieza a tambalear? Porque el fondo va presionando para la devolución de la deuda externa, como también está el Club de París y el Banco Mundial. Entonces, Alberto Fujimori, en sus 10 primeros años, fue un acérrimo defensor del neoliberalismo a la peruana. El padre y la madre que va a parir al neoliberalismo viene a ser la globalización. Al culminar un segundo mandato, Fujimori se estaba yendo directamente hacia un tercer periodo donde se va a destapar todo el arte de la corrupción política en el Perú. En vez de evolucionar el Perú involucionó, en otras palabras. ¿Al lado de qué figura le podemos ubicar a Fujimori? Al lado de Augusto Bernardino Leguía, desde 1919 a 1930, donde el Perú, en vez de avanzar, retrocede. ¿Cuál puede ser la diferencia entre Alberto Fujimori y Leguía? Que en el gobierno de Leguía no hubo un Vladimiro Montesino, y si lo hubo, la historia no lo ha encontrado, no lo ha detectado. ¿Mediante qué otro gobierno lo podemos ubicar a Fujimori? A Fujimori lo podemos ubicar también en el contexto del gobierno de los Chenes de Odría de 1948 a 1956, porque si bien es cierto, Odría también aprueba la Ley de Seguridad Interior, persigue a Víctor Rulay de la Torre, a opositores políticos como de los partidos comunistas, y Fujimori también persiguió a líderes políticos, tomó posesión de los medios de control,
Y eso viene a ser violación a los derechos humanos, como también la tortura del agente Leonor La Rosa, liderado en este caso por el tío Vladimiro Montesino Torres, el tío Vladi. En la actualidad, tú ya muy bien sabes dónde se encuentran ellos. El Doc, cuando era asesor de Fujimori, estaba elaborando la cárcel para Abimael Guzmán sin pensar que mañana más tarde él estaba construyendo su propia cárcel donde él actualmente se encuentra refugiado y preso. Bien, jóvenes, espero que te haya agradado la clase de hoy. Nos vemos hasta la siguiente semana. Nos vemos, cuídate.